Queremos dibujar el gráfico de una función que satisfaga las condiciones dadas. La segunda derivada es menor que 0 en los intervalos de infinito negativo a 3 negativos y de 2 a infinito. If de x tiene un punto de inflexión en el punto negativo 3, 2. Avancemos y comencemos trazando este punto aquí que tiene que estar en la función dada. Entonces 3 negativos, 2 estarían aquí. Y esto va a ser un punto de inflexión. Dibujemos una recta numérica rápida para organizar la información aquí sobre la segunda derivada. La segunda derivada es menor que 0 o negativa en estos dos intervalos, así que avancemos y tracernos 3 negativos y 2 positivos en la recta numérica. Entonces esto es negativo 3. Llamemos a esto positivo o 2. Si la segunda derivada es negativa en este intervalo aquí, eso significa que la función debe ser cóncava hacia abajo en este intervalo. Y luego también es negativo en el intervalo de 2 a infinito, por lo que también es cóncavo en este intervalo. Observe que no nos dice cuál es la concavidad en este intervalo aquí, pero si tenemos un punto de inflexión en x es igual a 3 negativos, debe cambiar la concavidad a la derecha de este punto. Así que sigamos adelante y dejemos que este intervalo sea cóncavo. Ahora copiemos esta información al plano de coordenadas. Aquí es donde x es igual a 3 negativos. Y aquí es donde x es igual a 2 positivos. Ahora podemos satisfacer todas estas condiciones si la función es cóncava hacia abajo en este intervalo, cóncava hacia arriba en este intervalo, y luego cóncava hacia abajo en este intervalo. Y solo para revisar, si una función es cóncava hacia abajo, se vería algo así. Y si es cóncavo, se vería así. Esta función tiene que comenzar a ser cóncava hacia abajo y pasar por este punto. Entonces tal vez se vería algo así. Pero luego, entre 3 negativos y 2 positivos, la función tiene que ser cóncava. Tal vez algo como esto. Y luego, a la derecha de 2, vuelve a ser cóncavo. Entonces podría verse algo como esto. Así que sigamos adelante y verifiquemos nuestro trabajo. Desde el infinito negativo hasta el negativo 3, la función tiene que ser cóncava hacia abajo, que es. Y luego tenemos un punto de inflexión en negativo 3, 2. Este punto aquí. Y dado que este es el punto de inflexión, sabemos que a la derecha de 3 negativos la función tiene que ser cóncava hacia arriba. Seguimos adelante e hicimos todo este intervalo cóncavo aquí arriba. Y luego, a la derecha de 2 positivos. La función tiene que ser cóncava hacia abajo, que es. Por lo tanto, hemos satisfecho todas las condiciones según lo establecido. Sé que a veces estos problemas pueden ser un poco complicados, pero si te tomas tu tiempo y analizas cada una de las condiciones, sé que puedes hacerlo.